Una vez el presidente Juan Manuel Santos conoció el resultado de la votación en el Senado, celebró la aprobación del proyecto de ley de procedimiento para la JEP. Tras la pregunta de Redman Noticias, el presidente Santos reconoció que esta era una decisión fundamental para destrabar la justicia especial que se encargará de investigar los crímenes de lesa humanidad en el conflicto. Es una magnífica noticia para la paz, magnífica noticia para Colombia. Yo quiero celebrar que haya coincidido este día y que se haya aprobado ese procedimiento. De los 74 artículos del procedimiento de la ley de la JEP, 72 fueron aprobados. Sin embargo, el Centro Democrático pidió la modificación de 2. Vamos a ver qué pasa en la conciliación y luego pues veremos qué pasa en la Corte Constitucional. Esos artículos tienen una seria duda constitucional. Déjeme yo me manifiesto después de que la conciliación se haya finiquitado. Desde Chinchiná, Caldas, al celebrar los 80 años del Centro Nacional de Investigación de Café, el presidente Santos también destacó los beneficios que ha traído la paz en materia de disminución de muertos y heridos por causa de los combates. Volvemos a nuestra realidad, Mauricio, con esta noticia, pero bueno, como para mantener un poquito ese argot futbolístico, le quiero preguntar, para usted, lo que pasó hoy en el Congreso, ¿dejó un claro ganador o esto fue un empate entre el gobierno entrante y el saliente? Se lo digo porque, bueno, se logró aprobar esa ley de procedimiento que era lo que quería el gobierno, pero se aprobó con los cambiecitos que quería el gobierno entrante. Y otra cosita, Mauricio, en el entretanto, mientras se decide si esa sala especial para las fuerzas militares es constitucional o no, y si de serlo, pues entonces se crea. ¿Qué pasa con los militares? ¿Quedan en un limbo que puede ser riesgoso para ellos o no? Paula, tengamos presente, arranquemos por la primera parte de su pregunta, si esto es empate o no, y habrá gente en sus casas que se pregunta, pero ¿cómo es posible que el ministro Rivera dice que aquí hubo una aprobación de normas inconstitucionales y a los 2 minutos me muestran al presidente Juan Manuel Santos diciendo que qué maravilla que aprobaron el proyecto de procedimiento de la JEP en el Congreso? Ojo a lo siguiente, en este momento hay cientos de personas, varios cientos de personas que ya se han acogido a la JEP, tanto de fuerza pública, algunos de ellos, como terceros civiles que se han acogido a la JEP, como además de eso, excombatientes. Y esas personas están haciendo cola, algunas de ellas, ustedes lo han visto en este noticiero, están en este momento en libertad mientras les definen la situación cuando antes estaban presas, mientras la JEP empieza a funcionar. La JEP no puede empezar a funcionar mientras no se termine de aprobar este proyecto de procedimiento de la JEP. Por lo tanto, la buena noticia para el proceso de paz, para la JEP, para esas personas que están esperando, algunas de ellas detenidas, otras de ellas en la calle, es que esto arranque rápido. Va a arrancar rapidísimo, incluso aprobándose este proyecto se podría demorar hasta 5 o 6 meses en arrancar la JEP. Ahí es donde seguramente la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse y le respondo a la segunda pregunta a Paula. ¿Qué pasa con los militares si la Corte no termina pronunciándose? Pues yo creo que la Corte se va a tener que poner las pilas, pellizcarse y pronunciarse de aquí a diciembre acerca de si lo que se termine conciliando entre Senado y Cámara va a terminar siendo constitucional o no, para que la JEP en 5 o 6 meses arranque con todas las pilas puestas. Mientras tanto, la otra cara de la moneda son los logros del Centro Democrático. Acuérdense ustedes que Iván Duque dijo en campaña que iba a hacer 3 o 4 grandes modificaciones a la JEP. Una de ellas, o al proceso de paz, una de ellas que las condenas a los responsables de crímenes atroces fueran verdaderamente condenas, no restricciones a la libertad pintando escuelitas, sino verdaderamente condenas. 2, que no se podía ejercer política o hacer política mientras no se pagaran las penas. 3, que el narcotráfico no podía ser un delito amnistiable. Y 4, que es el que nos compete aquí, que los militares no podían tener en la JEP el mismo tratamiento que los guerrilleros. Por eso uno de los grandes cambios que hizo el Centro Democrático fue lograr que se congelen los procesos de los criminales, de los militares, en la JEP, mientras se crea una sala especial, una sala distinta para los militares. Esa sala especial tendría magistrados distintos, si esto termina pasando la Corte Constitucional, tendría unos principios relativamente distintos porque se podría defender la institucionalidad y no solo el individuo, y se partiría de la presunción de inocencia, algo distinto que en el caso de los guerrilleros. A la hora del té, ¿terminará pasando o no? Hay unos que dicen que ojalá que pase, porque de esa manera se garantiza que las fuerzas militares no vayan a ser juzgadas por magistrados tendenciosos y qué sé yo. Hay otros que dicen que esto es garantía de impunidad para incluso casos como los de los falsos positivos. Falta todavía conciliación con la Cámara de aquí al viernes y después esos 5 meses en que la Corte Constitucional terminará diciendo es o no acorde a la Constitución.